Bienvenido a tu canal, La Verdad Ahora. Vamos a estudiar un tema muy importante. Vamos a estudiar la tercera parte del plan de salvación. Pero antes de comenzar con el tema, te invito para que te suscribas al canal La Verdad Ahora y comparte los videos con otras personas también, para que también sea bendecida también la palabra de Dios. Que suscribirte al canal y sea una fuente de bendición compartiéndolo con otras personas. Y sacándole le dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu casa. Alguien tiene que tomar la decisión. Si tú tomas la decisión por Cristo en este momento, toda tu familia puede ser salvo en nombre de Jesús. Porque aquí está hablando cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel, que se abrió los cerros de la puerta por un terremoto que hubo. El carcelero lo llevó a su casa. El carcelero se levantó asustado y le dijo a Pablo y a Silas que qué tenía que hacer para ser salvo, porque estaba impresionado que las puertas se abrieron y estos presos no se fueron en 15 minutos. Entonces Dios tenía un mensaje para él. Y le dijo Pablo y Silas: cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu casa. El carcelero con toda su familia en esa noche fueron bautizados en el nombre de Jesucristo, en el nombre del Padre y de Jesucristo. Es decir, que es importante que tú tomes la decisión para que toda tu familia entre para alcanzar salvación y vida eterna. Sé una fuente de bendición para tu familia. No dejes para mañana lo que tú puedas hacer hoy. Tú tienes que vivir un día a la vez. Tú no sabes el día de mañana ni el que pasó. Tú tienes un día a la vez. Así que entrégate a Cristo para que sean salvos tú y tu casa. Porque este carcelero, que guardaba la cárcel, estaba muy emocionado, porque al abrirse la puerta, todos quedaron ahí. Nadie se escapó de la cárcel. Pero Dios tenía un mensaje especial para ese hombre. Porque ayer ve lo que hicieron los presos, le dijeron: señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Pablo le contestó: cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu casa. Es una bendición grande. Creer en el Señor Jesucristo y ser salvo todas nuestras casas. Eso es importante. Así que entrega la vida a Cristo Jesús y serán salvos tú y tu casa. Eso es importante, hermano. Muy importante. Eso lo encontramos en Hechos 16, 30 y 31. En San Juan 3:36 hay una declaración muy importante. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El que guardaba la cárcel creyó en Jesús y van a ser salvos ahí en su casa cuando su venga. Así que así te dice ahora: el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios vendrá sobre él. Si cree en el Señor Jesucristo, pasará de muerte a vida eterna. Pero si rehúsa creer en Cristo, la ira de Dios estará contra ti. Eso es esencial. Debemos creer en el Señor Jesucristo para ser salvos. Importante, ¿eh? Reconocer nuestro pecado. Es importante que reconozcamos nuestro pecado. Aquí no está hablando de un publicano y un fariseo.
Un publicano y un fariseo, que uno que confiaba en sí mismo como justo y menospreciaba a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo, dice Jesús, a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pies, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y doy el diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba en el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Este fariseo hablaba consigo mismo, acusando a los otros que era mejor que todos los otros, porque ayunaba, diezmaba, decía que era perfecto, según él. Pero nunca reconoció la falta que él tenía. Él se creía justo y se ensalzaba hablando de los demás. O sea que no había humildad en él. En este fariseo no había humildad. Pero dice la Biblia que el publicano, estando lejos, o sea, estando con vergüenza, no quería ni alzar los ojos al cielo, porque se sentía que era un pecador, que no era digno de Dios. Pero él fue humillado delante de Dios, reconoció su falta, que era un pecador. Pero dice la palabra de Dios que él fue a su casa perdonado, pero el otro no, porque el que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Cuando tú eres humilde y te sientes grande delante de Dios, entonces tú eres grande delante de Dios. Pero si tú te sientes grande delante de Dios, entonces tú serás humillado y no verás nunca el perdón de Dios. Tú debes reconocer tu falta. Este publicano reconoció que era un pecador y a su casa fue también perdonado. ¿Cuántas personas hoy en día dicen: yo no tengo culpa, yo no tengo pecado, porque yo ayuno tantas veces, le doy algo a los pobres? ¿Es suficiente eso? No. Debes reconocer tu falta e ir delante de Dios, porque Él está perdonado y será perdonado. Pero si tú te crees grande delante de Dios, tú eres pequeño delante de Dios. Así que tú debes reconocer que tú eres un pecador, que no mereces ni nada de la gracia de Dios, que Dios te la otorga por amor. Debes humillarlo ante Dios para que puedas reconocer lo que tú eres y puedas alcanzar perdón, salvación y vida eterna. Porque este fariseo, lamentablemente, él se creía así mismo y hablaba consigo mismo, hablando mal de los demás. Pero sin embargo, lo que hablaba mal, fueron perdonados a su casa, pero él no fue perdonado a su casa. Así que no comete el error de ser como este fariseo, o si no como el publicano, que reconoció su falta y fue perdonado por Dios. Así que debe reconocer tu falta para que sea perdonado por Dios. Interesante, hermano, Debemos arrepentirnos, ¿verdad? De todo pecado. Si Dios pues le concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo
para que pudiese estorbar a Dios. Entonces, oídas a estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Aquí está hablando Pedro. Cuando Pedro tuvo la visión que cayó en éxtasis en el techo, cuando estaba donde Simón el curtidor de la vena del mar, que Dios le puso los lienzos así a él, que le decía a Dios, mata y come, Pedro. Pero Pedro decía, nunca, Señor, ha pasado nada impuro por mis labios, porque los judíos pensaban que la salvación solamente era para ellos, que para los gentiles no era salvación. Pero cuando el ángel apareció a Cornelio, que Cornelio mandó a 3 hombres de lo que más confiaban a Pedro, estaba ya en segundo tirón, que el Espíritu le dijo a Pedro, baja, porque yo lo he enviado a 3 hombres, baja y ve. Yo tengo algo que decirle a Simón allá. Cuando Pedro fue allá, mientras Pedro hablaba con Cornelio, el Espíritu Santo descendió también sobre Cornelio y todos los que estaban ahí, alabado sea Dios. Ahí entendió Pedro la visión de que verdaderamente Dios no hace acepción de personas. Hay muchas personas que nada más leen la primera parte del texto para decir que se puede comer de todo, pero aquí la visión que tuvo Pedro está, el significado está aquí cuando él va de Cornelio. Cuando el Espíritu Santo derramado sobre Cornelio que estaban ahí, la visión quiere decir que Dios no hace acepción de personas. Lo que Dios limpió fue la humanidad, no la comida. La comida que dice que es impura aún sigue siendo impura. Así que Dios lo que limpió fue la humanidad. Y Pedro entendió muy bien en la visión cuando llegó a Cornelio que verdaderamente Dios no hace acepción de personas. Cuando él fue dejando a los discípulos, lo reprendieron a Pedro. Pero Pedro dijo algo interesante. Pedro dijo algo interesante a ellos. Pedro dijo, ¿quién soy yo para estorbar la obra de Dios? Hoy en día hay muchas personas que se oponen para estorbar también la obra de Dios. No cometan nunca ese error. Cuando Dios le habla a alguien por su Espíritu Santo, él debe hacer lo que el Espíritu le diga. El Espíritu Santo le dijo a Pedro, ve, porque yo he enviado a esos hombres que están ahí. Porque yo tengo un mensaje que darle allá a Cornelio. ¿Cuántas personas no tienen que darle un mensaje a una persona y otra le quiere poner que no vaya al sitio? Nunca haga tal cosa, porque está estorbando la obra de Dios. Pero yo, claro, ¿quién soy yo para estorbar la obra de Dios? Así que la salvación es para todo el mundo, para todos aquellos que crean en Jesucristo y sean bautizados. De todo eso la salvación es de ellos. Siempre y cuando creen en Jesucristo y son salvos y sean bautizados, serán salvos ellos y toda su familia. Así que no cometan nunca el error de estorbar la obra de Dios. Nunca. Él mira sobre los hombres y al que dijere, pequé y pervertí lo recto y no me ha aprovechado, Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro y su vida se verá en luz. Todos aquellos que reconocen que han violado los principios de Dios, que han pecado contra Dios, su vida no irá al sepulcro, sino que verá la luz de Dios, la luz de Jesús.
Todo aquello que reconocen que han pecado contra Dios, no es suficiente la buena obra que tú hagas. Porque si tú lo haces con un corazón lleno de avaricia y de pecado, estás pecando contra Dios. Pero si tú reconoces tu falta y que has pecado contra Dios, tu vida no irá al sepulcro, sino que verá la luz de Cristo, la verdad. Interesante, hermano, eso, y amigo. ¿Cómo debe ser la confesión? Levítico 5:5. Cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquellos en que pecó. Hay que mentar el pecado por sus nombres. Con lo que tú cometiste el pecado, debes mencionar por sus nombres a Dios. Así debe ser la confesión. Si tú te acuerdas del pecado que tú cometiste delante de Dios, debes confesarlo por su nombre a Dios. Así es la confesión, confesando el pecado por el cual yo cometí el pecado a Dios. Esto nos dice Levítico 5:5, que debemos confesar el pecado y llamarlo por su nombre, el pecado. ¿Cuándo debo yo confesarme? ¿Cuándo? Así pues nosotros, como colaboradores suyos, exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, en tiempos aceptables te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Tienes un solo día para elegir tu salvación o tu perdición. Tienes un día a la vez. Así que el tiempo es ahora de tú confesar los pecados a Dios. Porque vamos a ver un texto muy importante, a ver si es para siempre nuestra vida. Así que el pecado debe confesarlo todos los días y debe vivir un día a la vez. Y ese día debe vivir en Cristo Jesús. No te pongas a arreglar cosas para después entregarte a Jesús. Porque hay muchos que cometen el error y en el transcurso de arreglar cosas pierden su vida y se mueren sin Cristo y sin salvación. Así que no cometas el error que tiene un día de salvación y ese día es hoy. El día de salvación es hoy. El día aceptable es hoy. Así que le entrega al Señor Jesús para que pueda alcanzar salvación y vida eterna en Cristo. Santiago 4, 13 y 14 nos tiene una declaración muy importante aquí. Vamos ahora, lo que decía hoy, y mañana iremos a la ciudad. Oye, hermano, esto, y amigos. Vamos ahora, lo que decía hoy, y mañana iremos a la ciudad, y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblinas, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Personas que hacen planes para un día que no ha llegado y para el futuro, no sabiendo que su vida se puede acabar de un momento a otro. No haga elección por Cristo por un día futuro. Entregarte a Jesús hoy. Porque el texto está aquí, que hay personas que dicen, bueno, yo me voy a bautizar en tal sitio para un futuro. No sabiendo que su vida es como la neblina,
que hoy y mañana se desvanece. Y si se desvaneció sin Cristo, ni gozarte del mundo, ni gozarte del cielo. ¿De qué te valió a ti hacer planes en este mundo? Cuando tu vida estaba segura en los brazos de Cristo Jesús. Así que entiende a Jesús para que puedas tener una vida duradera en Cristo. Así que no hagas planes para un día que no ha llegado. Haz planes por Cristo hoy. Que tú estás viviendo este día hoy. De mañana tú no sabes. Santiago es claro en esto de decirnos que vamos ahora a lo que decir. Que mañana irá a tal sitio. Pero no hagas planes por mañana porque no ha llegado. Haz planes para hoy. Y esos planes sean de pegarte a Jesús. Para que alcance salvación y vida eterna. Salvación y vida eterna. ¿Ante quién debo hacerlo, hermano? ¿Ante quién? ¿Ante quién debo hacerlo? Daniel 9:9. Hay una canción importante que dice: de Jehová nuestro Dios es el tener que misericordia y el perdonar, aunque contra él no hemos rebelado. Dios nos perdona a nosotros, aunque contra él hayamos rebelado. Único pecado que no tiene perdón es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero aquí dice Daniel que Jehová nuestro Dios es el tener misericordia, y aunque nos rebelemos contra él, alcanzamos perdón. Pero si blasfemamos con el Espíritu Santo, es el único pecado imperdonable que no podemos cometer. Pero debemos de ir delante de Dios a confesar nuestros pecados, no delante de un hombre, porque la palabra de Dios es clara en eso. Solo Dios perdona pecados, después ningún hombre. En Salmo 32:5 hay una declaración muy importante: mi pecado te declararé y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mi transgresión a Jehová, no a los hombres, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. David cometió unos graves pecados, incluso que dice uno de sus salmos, que mientras él callaba, sus huesos se iban secando en su gemir. Pero aquí dice él que él declaró el pecado a Dios y no encubrió. Y Dios escuchó su clamor y fue perdonado por la gracia de Dios. Alabado sea Dios. No hay pecado grande que tú hayas cometido que Dios no pueda perdonarlo. Solo tiene que venir humillado delante de él y alcanzará perdón y misericordia de Dios. Porque los pecados que cometió David fueron un pecado grave. Pero dice la Biblia que el corazón de David llegó a ser igual que el de Dios. Porque él se arrepintió del pecado y más nunca más lo cometió. El libro de los Hechos 8, 18 y 22. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, le ofreció dinero, diciendo: dame también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere la mano reciba el Espíritu Santo. Pero es lo que dice Pedro. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque ha pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Simón, al ver las obras que hacía Dios a través de Pedro,
también le ofreció dinero a Pedro para que orara a Dios y le diera el Espíritu Santo. La pregunta es, ¿se puede comprar el don de Dios con dinero? No hay hombre nacido en la tierra que pueda comprar salvación. Dios se la ofrece al ser humano gratuitamente. Así que si tú algún día crees que porque tú tengas dinero, tienes tu salvación segura, lamentablemente está eligiendo un camino equivocado. Porque la salvación solamente es por gracia que Dios la otorga. Solo tenemos que venir a Él con un corazón contrito y humillado y entregarnos a Él. Y alcanzaremos salvación y vida eterna, si nos entregamos a Él de bautismo. Así que Simón, al ver la maravillosa obra que hacía Dios por medio de Pedro y Felipe y Pablo, también nos dio dinero a ellos, para que pusieran la mano y recibiera el Espíritu Santo. Pero el don de Dios no es otorgado por dinero, es otorgado gratuitamente a aquellos que creen en Jesús y se entregan a Él a través del bautismo. Así es, si quieres recibir el don de Dios, debes entregarte a Él. Importante, mi hermano, el estudio de hoy. Muy importante. Debemos apartarnos de los pecados. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. En San Juan, 1 Juan 3:8 dice, en cambio, el que practica el pecado es del diablo. Practicarlo es que tú sabes que está mala la cosa y sigue haciendo. Y mira lo que dice el proverbio, el que encubre su pecado, o sea, el que no lo confiesa, no alcanzará de él, le dio misericordia. Mas el que lo confiesa y se aparta de él se alcanza misericordia de Dios. Si tú sabes lo que es malo y sigues haciendo lo malo, ya tú no eres hijo de Dios, tú eres hijo del diablo. Porque la Biblia dice que practica el pecado es el diablo. Pero si tú lo confiesas a Dios y te apartas de él, alcanza misericordia. Alcanza misericordia de Dios. Así hay que tener claro con eso, mis hermanos y amigos. Sabemos si fuimos perdonados. Isaías 1, 18 y 19. Venid luego, dice el Señor. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como las granas, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Aquí lo dice Jehová, vengan y pónganse de cuenta conmigo. Si sus pecados son como la grana, o sea que son muchos, vendrán a ser como blanco, como carmesí. O sea que si son muchos y son por un crimen que tú has hecho, Dios dice, ven y pongamos una cuenta. ¿Cómo sabemos que estamos perdonados? Cuando nos pongamos cuenta con Dios y vamos y le confesamos los pecados a Dios. No importa lo lejos que tú hayas llegado pecando y la cantidad de pecados que tú hayas cometido. Si tú vienes y te pones a cuenta con Dios, tus pecados son perdonados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así es que debe y ponerte a cuenta con Dios, no seguir pecando, aparte del pecado para que alcance misericordia de Dios. Ahí tú te das cuenta cuando estás perdonado, cuando tú vas humillado delante de Dios y te pones a cuenta con Dios. Debes ponerte a cuenta con Dios todos los días antes de acostarte. Porque Isaías 1, 18 y 19 es claro en eso. Cuando dice, venid, dice Jehová, y pónganse de cuenta conmigo.
que no importa la cantidad de pecados que ha cometido y los crímenes que ha cometido, si vienen con fe delante de mí, tus pecados serán perdonados. Eso es importante, hermano. Segunda de Corintios 5 y 18. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Cómo nos reconciliamos con Cristo? ¿Cómo? ¿Y cómo tenemos una nueva vida? Cuando yo me arrepiento de mi mala vida y voy y me bautizo como Jesús lo hizo, en mucha agua, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, entonces Jesús me reconcilia con el Padre a través del bautismo. Y ando en una vida nueva en Cristo Jesús. Esta es la manera de yo reconciliarme con el Padre cuando acepto a Cristo a través del bautismo. Y vivo una vida que le agrade a Dios de ahí para adelante. Y todo esto proviene de Dios, hermano, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Nos reconcilió a través de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Cuando Jesús rompió el velo que nos separaba del Padre, ya tenemos acceso al Padre por fe. Ahí nos reconcilió con el Padre cuando él rompió el velo. Y ya podemos entrar al lugar santísimo por fe donde está Jesús, intercediendo por ti y por mí. Esto es importante, hermano, que reconozcamos eso. Importante esto. ¿Habrá alguien que no peque en este mundo? El que dice que no ha cometido pecado. ¿Habrá alguien que no peque en el mundo? Primera de Juan 1, 8 al 10. Si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestro pecado a Él, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él, a Dios, mentiroso, y su palabra no está en nosotros. No hay una persona que no cometa pecado aquí en la tierra, no hay una. Porque Jesús dijo que no hay justo a uno. Si decimos que no cometimos pecado, estamos poniendo a Dios como mentiroso. Y la verdad del Padre no está en nosotros. Así que todos hemos pecado. Debemos reconocer nuestra falta y ir delante de Dios humillado para alcanzar misericordia para oportuno socorro. Si tú quieres, mi amigo, alcanzar misericordia de Dios y salvación, debes reconocer que tú eres pecador. Debes arrepentirte de toda tu mala vida y debes entregarte a ella a través del bautismo, como Jesús lo hizo. Si tú quieres tener tu nombre inscrito en el libro de la vida y ser llamado hijo de Dios, tienes que nacer de nuevo a través del agua y del Espíritu para ser hijo de Dios y tener tu nombre inscrito en el libro de la vida. La invitación es que te suscribas al canal a ver la hora para que juntos podamos crecer con estos mensajes maravillosos que Dios nos manda a través de su palabra. Suscríbete y comparte la palabra del Evangelio con otras personas que también lo necesitan. A ti, mi hermano, consagrémonos a Dios cada día porque ya Jesús viene, Y lo que nos queda a ti y a mí es entregar nuestra vida por completo a Él. Y así cuando venga en gloria, poder vivir con Él por toda una eternidad. Damos gracias a Dios a través de la oración. Padre nuestro que estás en los cielos, muchas gracias, oh Dios. Gracias por tu gran amor y por tu gran misericordia. Gracias porque por tu bondad y tu misericordia estamos aquí hoy en pie, Señor. Bendice todo aquello que han de escuchar el mensaje y verlo, Señor. Que ellos puedan, Dios, ser bendecidos a través de tu palabra
y que se puedan entregar a ti antes que sea demasiado tarde. Para cuando este mundo no sea más para mí, yo pueda vivir contigo por toda la eternidad. Gracias, oh Dios, por escucharme. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios.